Para comprender por qué Babilonia ocupa un lugar tan importante en la historia y en la Biblia, debemos regresar miles de años atrás, al corazón de la antigua Mesopotamia, la llamada cuna de la civilización. Allí, entre los ríos Tigris y Éufrates, nació una ciudad destinada a ser recordada por su grandeza, pero también por su decadencia espiritual, Babilonia. Su ubicación estratégica en tierras fértiles y rutas de comercio la convirtió rápidamente en un centro de poder económico y militar. Era la puerta de entrada a riquezas, culturas y conocimientos de diferentes pueblos. Babilonia alcanzó su primera gloria con el rey Hammurabi, siglo VIII a.C., conocido por el famoso Código de Hammurabi, una de las colecciones de leyes más antiguas que regulaba la vida social, económica y judicial. Con él, Babilonia se consolidó como un referente de organización y justicia humana. Pero fue siglos después, con Nabucodonosor II, siglo VI a.C., que Babilonia alcanzó su máximo esplendor. El rey embelleció la ciudad con templos majestuosos, murallas colosales y los legendarios jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La ciudad parecía indestructible. Sus murallas eran tan anchas que, según relatos, los carros podían recorrerlas en paralelo. Babilonia no solo era poder político y militar, también era un centro cultural y científico. Astrónomos, matemáticos y sabios estudiaban el cielo y los números, dejando avances que influyeron en la historia de la humanidad. Sin embargo, detrás de esta grandeza también se escondía su debilidad. Babilonia se convirtió en símbolo de idolatría, exceso y soberbia. Allí abundaban templos dedicados a dioses falsos, prácticas espirituales que alejaban al hombre del Creador y un orgullo que los hacía creer invencibles. Esa dualidad, el brillo del progreso humano frente a la oscuridad de la decadencia moral, es lo que convirtió a Babilonia en mucho más que una ciudad. Se transformó en un símbolo eterno que aún hoy resuena en la Biblia y en la memoria de la humanidad. Babilonia no fue solo una potencia militar y cultural. Para el pueblo de Dios fue un escenario de prueba espiritual. La Biblia la menciona en más de 200 ocasiones, convirtiéndola en un símbolo de arrogancia humana, idolatría y resistencia a la voluntad divina. En el Antiguo Testamento, Babilonia aparece primero como una amenaza anunciada. Los profetas advirtieron al pueblo de Israel que, si seguían en desobediencia, serían entregados en manos de un rey extranjero. Esa profecía se cumplió en el año 586 a.C., cuando Nabucodonosor II en Jerusalén destruyó el templo de Salomón y llevó cautivos a miles de israelitas. El profeta Jeremías lo expresó con claridad. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y la pondré en desolación y escarnio. Para muchos judíos, vivir en Babilonia fue un tiempo de desesperanza. Estaban lejos de su tierra, sin templo, rodeados de una cultura pagana. Sin embargo, incluso en medio del exilio, Dios les mostró que seguía teniendo un plan. Allí surgieron figuras como Daniel, quien permaneció fiel a pesar de la presión del imperio, y cuyas visiones revelaban que los reinos humanos, por poderosos que parecieran, eran pasajeros frente al reino eterno de Dios. El libro de Daniel describe cómo Nabucodonosor, en su soberbia, fue humillado. Al cabo del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Así Babilonia era un recordatorio de que ningún poder humano es eterno.
El profeta Isaías, mucho antes de que ocurriera, anunció su caída. Cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Y la historia confirma que en el año 539 a.C., los persas bajo Ciro entraron en la ciudad casi sin resistencia, cumpliendo la profecía. Pero la Biblia no se detiene en la Babilonia histórica. En el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, Babilonia aparece como un símbolo universal de todo sistema político, económico y cultural que se opone a Dios. Apocalipsis 17 la describe como la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en Apocalipsis 18, 2 se escucha el clamor: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Esto significa que Babilonia es más que una ciudad perdida en el desierto de Irak. Es un símbolo profético de lo que ocurre cuando las sociedades humanas ponen su confianza en la riqueza, el poder y la arrogancia, olvidando a Dios. Por eso, la historia de Babilonia no es solo un capítulo del pasado, es también un espejo en el que la humanidad puede ver reflejados sus mismos errores. Hablar de Babilonia no es solo hablar de una ciudad que existió hace miles de años. La Biblia nos enseña que Babilonia es también un símbolo espiritual, un reflejo de cómo las sociedades humanas, en su orgullo, pueden alejarse de Dios. Y cuando miramos alrededor, descubrimos que la llamada Babilonia moderna sigue muy viva en nuestra época. La antigua Babilonia se caracterizó por su lujo y ostentación. Sus palacios, murallas y templos eran muestra de poder humano. Hoy vemos ciudades llenas de rascacielos, luces y avances tecnológicos que deslumbran al mundo. Y aunque no hay nada malo en el progreso, el problema aparece cuando el corazón humano se enorgullece, creyendo que ya no necesita de Dios. En Isaías 47, del 7 al 8, Dios dijo sobre Babilonia: y dijiste, para siempre seré señora. Oye, pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Ese mismo espíritu de autosuficiencia lo vemos hoy en sociedades que ponen su confianza en el dinero, la ciencia o la política, olvidando que la verdadera seguridad viene de Dios. Babilonia también fue un centro de idolatría. Sus templos estaban dedicados a dioses falsos, a imágenes hechas por manos humanas. En la actualidad, quizás ya no se adoren estatuas de oro o de piedra, pero los ídolos han cambiado de forma. El consumismo, la fama, el poder, las redes sociales que buscan la validación constante o el culto a la apariencia física. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en el corazón se convierte en un nuevo ídolo babilónico. El apóstol Juan lo escribió con claridad: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Además, Babilonia era símbolo de injusticia. Mientras algunos vivían en la abundancia, muchos eran oprimidos. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos viendo desigualdad extrema. Unos pocos acumulan riqueza mientras millones carecen de lo básico. Las estructuras modernas repiten la misma historia: imperios levantados sobre explotación y egoísmo. La Biblia llama a Babilonia confusión, y esa confusión también marca a nuestro tiempo. Valores torcidos, verdades relativas, lo bueno se llama malo y lo malo se celebra como progreso. Esa distorsión moral es parte del espíritu de Babilonia que sigue vivo. En Apocalipsis se nos advierte: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación,
y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Qué nos dice esto? Que Babilonia representa un sistema global donde la política, la economía y la cultura se mezclan para formar una red de corrupción y egoísmo que arrastra a las naciones enteras. Al observar nuestra realidad, podemos ver cómo el espíritu de Babilonia se refleja en la obsesión por el poder, en la explotación de los más débiles, en el vacío espiritual que intenta llenarse con entretenimiento, dinero o reconocimiento. Babilonia no es solo una ciudad antigua, es un símbolo que trasciende el tiempo y que hoy nos advierte: el camino del orgullo y la autosuficiencia lleva a la caída. Hasta ahora hemos visto a Babilonia como historia, como profecía y como un reflejo del mundo moderno. Pero hay una verdad que no podemos ignorar. La Babilonia también puede habitar en nuestro propio corazón. Cuando la Biblia habla de Babilonia como símbolo, no se refiere solo a sistemas políticos o económicos corruptos, sino también a las actitudes humanas que nos alejan de Dios. Y si somos sinceros, todos podemos encontrar rastros de Babilonia en nuestra vida diaria. Babilonia es el orgullo que nos hace creer que podemos solos, sin necesidad de Dios. Es esa voz interna que dice: yo tengo el control, yo decido, yo no necesito ayuda. Proverbios nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Babilonia es también la idolatría de lo moderno. No levantamos templos de oro, pero a veces dedicamos más tiempo y energía a nuestro teléfono, a nuestro trabajo, a la apariencia o a la búsqueda de reconocimiento que a nuestra relación con Dios. Lo que más ocupa tu corazón, eso es tu Dios. Babilonia es la confusión moral que nos rodea y que a veces dejamos entrar en nuestra mente. Cuando justificamos lo injustificable, cuando llamamos normal lo que sabemos que está mal, cuando elegimos lo más fácil en lugar de lo correcto. Babilonia es la injusticia que toleramos en silencio, cuando ignoramos al necesitado, cuando preferimos cerrar los ojos frente al sufrimiento del otro. Nos parecemos a esa gran ciudad que se enriquecía mientras muchos eran oprimidos. En Apocalipsis encontramos un llamado directo que nos habla hoy: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ese salid de ella no significa huir físicamente de una ciudad, sino tomar la decisión espiritual de no vivir bajo los valores de la Babilonia moderna. Significa elegir la humildad en lugar del orgullo, la verdad en lugar de la confusión, la justicia en lugar de la indiferencia. Y sobre todo, poner a Dios en el centro en lugar de nuestros propios ídolos. La pregunta entonces es personal. ¿Qué parte de Babilonia he permitido en mi vida? ¿Dónde estoy poniendo mi confianza? ¿Qué ocupa más espacio en mi corazón? Porque la caída de Babilonia no es solo un evento histórico o profético, también es un aviso para nosotros. Todo lo que no tiene cimientos en Dios, tarde o temprano, se derrumba. Babilonia fue un imperio que parecía eterno, pero cayó en una sola noche. Así nos recuerda la historia y la profecía. Ningún sistema humano es indestructible, ningún corazón orgulloso permanece para siempre. En Apocalipsis dice: en una hora vino su juicio. Una ciudad que parecía invencible desapareció en un instante. Esa es la advertencia para nuestra generación. Todo lo que se levanta sin Dios, por más brillante que parezca, tarde o temprano se derrumba. La riqueza, el poder, la fama, las estructuras humanas, nada de eso garantiza eternidad. Pero el mensaje de la Biblia no termina en destrucción, sino en esperanza. El mismo Dios que permitió la caída de Babilonia es el que ofrece un reino eterno, un reino de justicia, paz y amor.
Y ese reino comienza en el corazón de cada uno que decide dejar atrás la confusión y volver al Creador. Jesús dijo, "El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Hoy tenemos la oportunidad de elegir, vivir atrapados en la Babilonia moderna con su confusión, orgullo e idolatría, o salir de ella respondiendo al llamado de Dios. La verdadera pregunta no es si Babilonia caerá, porque ya está escrito que caerá. La pregunta es, ¿dónde estarás tú cuando eso ocurra? Este es el tiempo de reflexionar, de cambiar, de volver al camino correcto. Babilonia cayó, pero el reino de Dios permanece para siempre. Y tú y yo estamos invitados a formar parte de él,